en los ciudadanos de esos sistemas normativos de base tradicional o espontánea, pero como la carne es débil y el individuo pecador, aun cuando se supiera que estaba bien y que estaba mal, a veces se rebasaban ciertas barreras, se hacía el mal y ahí tenía que venir el derecho como última ratio, que dirían los penalistas, a aplicar su castigo al que no sabe atenerse a la pauta de vida, que es una pauta prejurídica. ¿Qué está ocurriendo, en mi opinión, en nuestras sociedades en la actualidad y que lleva a una mutación, a un cambio en la función del derecho? Que ya no hay, por suerte o por desgracia, este sería otro tema, otra discusión, ya no hay moral comunitaria. Se han licuado o se han hecho gaseosas las tradiciones. Ya no cumplen apenas su función esas instituciones tradicionales que hacían de cemento social, de vínculo, de nexo, la familia, el barrio, la pandilla de amigos, diríamos en España. Ya no, por lo general no hay más que sujetos que van a lo suyo o a la suya, que van y vienen, que trabajan o que ven la televisión, que se aparean ocasionalmente de modo más o menos apresurado y que hacen todo ello sin una conciencia de estar desempeñando un rol social ni por tanto atados a ningún tipo de normas. Bueno, la radicalización de esto, ¿a qué conduciría? Pues a una especie de anarquía, de estado de naturaleza, no sé si gozoso o trágico. Y entonces, como hay que mantener el control social o los controles sociales, esa labor que, simplificando, podríamos decir que ya no cumple esa moral positiva o comunitaria, ¿a quién se atribuye? Al derecho. Y entonces el derecho ya no es el complemento o guardián último de la moral, sino que el derecho viene a reemplazar a la moral. Y si nos damos cuenta, lo que nuestros gobernantes actualmente hacen no es decir tal cosa está mal y por tanto prohibámosla, sino prohibámosla y por tanto está mal. Es una caricatura, es una simplificación lo que acabo de decir, pero la referencia en el imaginario colectivo hay la idea de que cuando el legislador prohíbe algo es porque está mal. ¿Y por qué sabemos que está mal? Porque el legislador lo prohibió. Y vuelvo a ejemplos en mi país. Tomar alcohol, más de 2 copitas, fumar, comer con exceso de grasa, hacer mucho ruido por las noches, eso está mal porque sea indecente, atentatorio contra las expectativas o el bienestar de nuestros vecinos, o no. Oiga, nunca se nos había ocurrido. Pero si ustedes le preguntan ahora a los españoles, oiga, ¿fumar está mal? La mayor parte van a decir sí, muy mal. ¿Pero por qué? ¿No? Pues es hasta inmoral, le dirían. Es de mala educación, es algo reprobable. Bueno, ¿y usted por qué lo sabe? No, vea qué campaña tenemos para respaldar la norma que prohíbe fumar, etcétera, etcétera. Es decir, en suma, el derecho viene como a reemplazar lo que antes era labor de la moral. Y creo que esta es una de tantas cuestiones en las que la doctrina jurídica y filosófica, y ahí hablo de mis queridos colegas, yo soy de profesión filósofo del derecho, este es uno de tantos temas en los cuales la doctrina engaña, oiga, y engaña además con dolo, a sabiendas y con mala fe, porque uno lee nuestros escritos y siempre se dice que estamos en momentos de creciente moralización del derecho, que derecho y moral, por fortuna, dicen los antipositivistas, vuelven a ser uña y carne, una sola cosa, íntimos amigos, siameses. Bueno, pues en mi opinión, y es algo que sin duda merecería discusión mayor, no sucede que se esté moralizando el derecho, no, es que se está juridificando la moral. Se está juridificando la moral, es decir, para saber lo que moralmente está bien o está mal, la gente va al Código Penal. No, es que el proceso se supone que debería ser el inverso, al menos mientras las cosas tuvieran ese orden del que venimos y que subyace a los fundamentos de las disciplinas que explicamos,
desde el constitucional hasta el penal o hasta el civil. Los códigos jurídicos no son la referencia acerca del bien y el mal, sino que son el respaldo de otros códigos donde se contienen esas referencias. De la misma manera y complementariamente al derecho, el derecho está funcionando con mucha dificultad, se está convirtiendo cada vez más en esa superestructura ideológica que a lo mejor dirían los marxistas, si es que alguno quedara en las facultades de Derecho. El derecho se está convirtiendo en esa superestructura ideológica porque a él le toca o se le atribuyen funciones para las que no está capacitado. No es solo que haya que transformar la sociedad, que decíamos antes, sino que además tienen que transformarnos a nosotros. A través del derecho se pretende educarnos. En nuestro propio país, en España, cuando de vez en cuando se interroga a los políticos, oiga, ¿y usted por qué hace esa ley que sabe que no se va a aplicar o que no va a ser eficaz o eficiente? La respuesta es, bueno, no olviden ustedes la función pedagógica y educativa del derecho. A través de la legislación pretendemos enseñar a las personas cómo tienen que ser, cómo deben ser y cómo deben sentirse unidas. Con lo cual también se produce otro desplazamiento bien extraño, porque antes el derecho lo era de una comunidad. Es decir, si tuviéramos que ponernos a hacer alguna cita elemental y facilona, podríamos remitirnos a la Escuela Histórica del Derecho, al espíritu del pueblo, a Savigny y aquellas cosas. Es decir, se supone que había una comunidad que generaba su propio derecho, pero era comunidad no porque tuviera derecho, sino que tenía derecho porque era comunidad. En este momento y cada vez más ante esa ruptura de esos vínculos o nexos comunitarios, lo que está pasando es que el derecho es el único nexo comunitario. Es decir, una comunidad es comunidad porque tiene un derecho común. No tiene derecho común porque sea comunidad, sino que es comunidad porque tiene un derecho común. Esto en España se aprecia, no sé cuánto puede tener de útil como diagnóstico para la situación del derecho y el Estado y la nación en Chile, pero creo que a España se aplica con mucha claridad. Es decir, decir España, con esta soltura con la que yo acabo de hacerlo ante ustedes, en nuestro país da casi un poquito de reparo, da un poco de miedo, porque decir España es mentar la nación española y esa no sabemos si existe o no, y se considera de buen gusto, de buen estilo, progresista, avanzado y muy moderno decir que no existe la nación española. Lo que existe es el Estado español, que es Estado porque hay un derecho del Estado español conviviendo con otros derechos, que no se sabe si están un poco más abajo o están al mismo nivel, que son los derechos de nuestras comunidades autónomas. Entonces, ya digo que lo que tenemos es que el derecho, primer punto que he mencionado, está sustituyendo a la moral y no siendo reflejo de una moral social. Y en segundo lugar, el derecho está creando comunidad y no siendo reflejo de un espíritu comunitario. Con esto, otra manera de expresar esto mismo, ¿cuál podría ser? Que el derecho se hace cada vez más artificial, que cada vez es más artificioso, que, usemos esta expresión, que cada vez hay más, no sé si se podría decir así, pero insisto, utilicemos esta manera de hablar, cada vez hay más ingeniería jurídica, cada vez a través de la legislación se pretende más diseñar un modelo, dibujar, hacer los planos de un determinado modelo de sociedad, del modelo de sociedad que se quiere. ¿Pero que se quiere desde dónde? Desde una moral densa, desde un contenido del bien, desde lo que se quiera, no. Que se quiere desde alguna parte. Antes, cuando que les habla era joven, se decía desde el sistema, pero
Después de mucho reflexionar, el sistema era una entelequia y yo nunca, y los de mi generación y anteriores, nunca hemos llegado a saber qué era el sistema, que era el autor de todas las conspiraciones y de todos los manejos. Pero otra hipótesis en este sentido que podríamos utilizar es la de que quizá estamos viviendo o acercándonos a momentos históricamente parangonables a aquel del tránsito del derecho del antiguo régimen al derecho moderno, al derecho burgués. Quizá está sucediendo alguna revolución similar. ¿Qué sucedía? Para el sistema, póngale comillas, el sistema económico-político, el viejo derecho estamental no servía, no era suficientemente dinámico a efecto del tipo de relaciones sociales que se querían constituir en torno a un mercado no restringido, no manipulado, que tenía que funcionar autónomamente. Y uno tiene la impresión, insisto, sería una hipótesis para que nos dedicáramos unos cuantos años a contrastarla, uno tiene la impresión de que está pasando algo parecido porque ese derecho moderno, liberal, burgués, individualista, ya no sirve para el tipo de relaciones sociales que el sistema quiere constituir en este momento. Y lo que sucede es que vuelve a funcionar la ideología, incluso la ideología como falsa conciencia. Me parece que estamos en un instante en el que se podría irónicamente dibujar así. Estamos pasando de los derechos en serio al derecho en broma. De los derechos en serio al derecho en broma. Es decir, tenemos una inflación de terminología constitucionalista, tenemos una inflación de derechos nominales, aparentes, que en el fondo solo trata de esconder la privatización, la privación profunda o la privación de fondo del auténtico valor o el auténtico contenido de los derechos. Si uno lee a sus propios colegas, llega a la conclusión de que nunca hemos tenido tantos derechos como ahora. Tenemos derecho a todos. Si uno, después de convencerse de que tiene tantos derechos, echa a andar por la calle y se pone a vivir la vida del día a día, se lleva la primera sorpresa, que es que nunca uno estuvo, quiero decir, en democracia o en libertad, dictaduras y tiranías explícitas aparte, uno nunca estuvo tan controlado, tan compelido y tan comprimido. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, porque los derechos son el pretexto para que funcione un paternalismo estatal estrepitoso. En nombre de mis derechos, papá Estado me lleva de la mano y me trata de menor de edad permanentemente. Ejemplos fáciles. En nombre de mi derecho a la salud, con el que se nos llena la boca, es que tú, compañero, tienes un derecho a la salud que está constitucionalmente consagrado y que es importantísimo y que hay que ponderar teniendo en cuenta que pesa de lo que más, etcétera. Y uno sale todo contento. Ahí está el Estado luchando por mi derecho a la salud. Y a continuación, ¿qué sucede? En nombre de mi derecho a la salud, me castigan por fumar. Me ponen dificultades para que pueda tomarme en el McDonald's la hamburguesa que me dé la gana, toda llena de tocino y de lo que más me gusta. Me tratan de prescribirme cómo debo hacer el amor para que no tenga este problema, aquel contagio, un infarto a mi edad, etcétera, etcétera. Todo con el pretexto de mi derecho a la salud, le ponen una multa a mi vecino que pone porque tiene demasiado alta la música en su casa o en su bar. Bien está que lo multen, pero resulta que mi derecho a la salud, y si tuviéramos tiempo podríamos enumerar 10, 20 o 30 ejemplos de lo mismo, en nombre de mi derecho a la salud lo que se hace es limitar mi libertad y la libertad de mis conciudadanos. De modo que creo que está próximo el día en que algunos salgamos a la calle gritando lo siguiente: no quiero más derechos, quiero que me dejen en paz, quiero mi derecho a vivir en paz, que significa, oiga, usted no se meta, usted, querido convecino, no me denuncie para defender mis derechos, o incluso los suyos llevados demasiado lejos, y ante todo, usted, señor Estado,